Nadie imaginaba que un controlador aéreo de 58 años, con un radar obsoleto de los años 80, sería la única persona capaz de detectar la aproximación de 12 jets F-35 estadounidenses que estaban a solo 18 minutos de iniciar el primer ataque aéreo directo contra Venezuela en décadas. Prepárense porque lo que están a punto de descubrir es la historia más tensa de 2025, donde Carlos Mendoza, un veterano con 35 años de experiencia en control de tráfico aéreo, tuvo que elegir entre obedecer los protocolos militares establecidos o usar su instinto profesional desarrollado durante décadas para evitar una guerra que habría cambiado para siempre las relaciones entre Estados Unidos y toda América Latina. El 15 de septiembre de 2025, a las 2:30 de la tarde, en la torre de control del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Carlos Mendoza terminaba de revisar los informes meteorológicos de rutina de la tarde cuando notó algo en su radar auxiliar que le heló la sangre hasta los huesos. Su radar secundario, un equipo soviético fabricado en 1987 que todos sus colegas más jóvenes consideraban completamente obsoleto, pero que él mantenía funcionando por una mezcla de nostalgia profesional y precaución veterana, mostraba claramente 12 contactos aéreos no identificados aproximándose desde el noreste a velocidad supersónica, con un patrón de vuelo que su experiencia de 35 años le decía que solo podía significar una cosa: aeronaves militares de combate. En misión operacional, Carlos Mendoza había dedicado exactamente 35 años de su vida al control de tráfico aéreo venezolano. A los 58 años de edad, era universalmente considerado una leyenda viviente en la aviación civil del país, un profesional cuya reputación trascendía las fronteras nacionales. Había comenzado su carrera profesional en enero de 1990, en plena época dorada de la aviación venezolana, cuando el país vivía tiempos de bonanza petrolera sin precedentes y el aeropuerto de Maiquetía era considerado uno de los más modernos y eficientes de toda América Latina, rivalizando con los mejores aeropuertos de Estados Unidos y Europa. Durante más de 3 décadas ininterrumpidas, había guiado literalmente miles de aeronaves de todas las nacionalidades a través del complejo espacio aéreo venezolano. Había manejado emergencias que iban desde simples fallas mecánicas de motor hasta dramáticos intentos de secuestro aéreo, y había entrenado pacientemente a 2 generaciones completas de controladores más jóvenes, transmitiendo no solo conocimientos técnicos, sino también esa sabiduría práctica que solo se adquiere después de décadas enfrentando situaciones imprevistas en una de las profesiones más demandantes del mundo. Su experiencia profesional incluía el manejo exitoso de situaciones de crisis durante los eventos políticos más tensos y conflictivos de la historia reciente de Venezuela. Había estado en servicio durante el intento de golpe de Estado del 11 de abril de 2002, cuando tuvo que coordinar el cierre temporal del espacio aéreo nacional. Había trabajado sin descanso durante las masivas protestas de 2014 y 2017, cuando múltiples vuelos comerciales tuvieron que ser desviados por razones de seguridad, y había manejado docenas de incidentes diplomáticos menores que habían requerido coordinación especial y extremadamente delicada con aeronaves militares tanto nacionales como extranjeras. A lo largo de todas estas experiencias, Carlos había desarrollado lo que sus colegas describían como un verdadero sexto sentido profesional para detectar patrones de vuelo anómalos, identificar situaciones potencialmente peligrosas antes de que se materializaran completamente, y interpretar correctamente datos de radar que los sistemas automatizados más modernos frecuentemente malinterpretaban o simplemente ignoraban por completo. Carlos provenía de una familia de clase media trabajadora caraqueña con profundas raíces en la aviación venezolana. Su padre, don Ramón Mendoza, había sido mecánico jefe de Viasa, la legendaria aerolínea nacional venezolana, durante más de 25 años, y desde que Carlos era un niño pequeño había crecido completamente fascinado por todo lo relacionado con la aviación civil y militar. Inicialmente se había graduado como ingeniero electrónico en la Universidad Central de Venezuela, pero había encontrado su verdadera vocación profesional en el control de tráfico aéreo,
donde la fascinante combinación de alta tecnología, comunicación humana directa, bajo presión y toma de decisiones críticas en tiempo real, satisfacía completamente tanto su personalidad naturalmente analítica como su profunda necesidad psicológica de servir constructivamente a la comunidad. Vivía tranquilamente con su esposa Marta, una enfermera profesional ya jubilada después de 30 años trabajando en el sistema de salud público, en un modesto pero cómodo apartamento de 3 habitaciones en Los Teques, estado Miranda. Tenían 2 hijos ya adultos y profesionalmente establecidos: Miguel, un talentoso ingeniero civil que lamentablemente había emigrado a Colombia 5 años atrás en busca de mejores oportunidades económicas, y Carmen, una dedicada profesora de educación primaria que continuaba trabajando en una escuela pública en el este de Caracas. A pesar de las múltiples ofertas tentadoras de emigración que había recibido a lo largo de los años, especialmente de países como Colombia, Panamá y Estados Unidos, donde su experiencia era altamente valorada, Carlos había resistido consistentemente todas estas oportunidades porque consideraba firmemente que su vasta experiencia y su conocimiento íntimo del espacio aéreo venezolano eran un patrimonio profesional único que no podía ni debía llevarse a otro país. Esa calurosa tarde de septiembre, mientras realizaba meticulosamente la revisión de los sistemas de comunicación antes del cambio de turno programado para las 3 de la tarde, Carlos observó con cierta preocupación creciente que los controladores más jóvenes de su equipo confiaban absoluta y ciegamente en los sistemas digitales ultramodernos que habían sido instalados durante la ambiciosa renovación tecnológica, completada en 2023. Estos equipos sofisticados, de origen chino y última generación tecnológica, habían mejorado significativamente la precisión general del control de tráfico aéreo y habían automatizado muchos procesos que anteriormente requerían intervención manual constante, pero Carlos, con la sabiduría que le daban 35 años de experiencia práctica, mantenía sistemáticamente encendido su viejo radar soviético como sistema de respaldo, una práctica que sus colegas más jóvenes consideraban completamente innecesaria y anacrónica, pero que respetaban profundamente debido a su reputación profesional legendaria. El teniente José Ramírez, un joven controlador de apenas 28 años que representaba perfectamente la nueva generación de profesionales completamente formados en tecnología digital, trabajaba esa tarde en la estación principal de control con una confianza total y absoluta en los sistemas modernos automatizados. Don Carlos le había comentado esa misma mañana durante el briefing matutino: ya es hora de que usted confíe completamente en la tecnología del siglo XXI. Ese radar suyo es prácticamente una reliquia de museo que debería estar exhibida en algún lugar histórico, no funcionando en una torre de control moderna. Carlos había sonreído con la paciencia característica que había desarrollado después de décadas trabajando con generaciones sucesivas de controladores jóvenes. En sus 35 años de carrera profesional, había sido testigo directo del fracaso espectacular de todos los sistemas tecnológicos imaginables, desde los más primitivos equipos de los años 90 hasta los sistemas más sofisticados de la década actual. Su filosofía profesional, forjada en la experiencia real, era elegantemente simple pero profundamente práctica. La tecnología más avanzada es una herramienta extraordinariamente útil y poderosa, pero la experiencia humana acumulada durante décadas es absolutamente insustituible cuando se trata de interpretar correctamente información crítica en situaciones de emergencia real donde no hay margen para errores. A las 2:32 de la tarde exactamente, mientras el teniente Ramírez monitoreaba rutinariamente el tráfico aéreo regular en las múltiples pantallas principales del centro de control, Carlos notó inmediatamente en su radar auxiliar los 12 contactos aéreos misteriosos que cambiarían completamente el curso de su día. La velocidad de aproximación, la altitud de vuelo sostenida y la formación geométrica perfecta de estos contactos no correspondían en absoluto a ningún patrón conocido de aviación civil comercial o incluso militar rutinaria. Su experiencia profesional acumulada le comunicaba inequívocamente que estos contactos representaban aeronaves militares de alto rendimiento y última generación en lo que parecía ser una misión de combate completamente operacional.
Teniente Ramírez, llamó Carlos con una voz cuidadosamente controlada pero claramente urgente. Necesito que revise inmediatamente el sector noreste en todas sus pantallas principales. Tenemos posibles contactos aéreos no identificados aproximándose a nuestro espacio aéreo desde esa dirección. José dirigió inmediatamente su atención profesional hacia sus monitores ultramodernos, escaneando cuidadosamente todos los datos disponibles. Don Carlos, respondió después de varios minutos de revisión meticulosa, no estoy detectando absolutamente nada anómalo en el sector noreste. Todos nuestros sistemas están funcionando perfectamente dentro de parámetros normales, y no hay ningún tipo de alertas automáticas sobre contactos no autorizados o no identificados en esa área. Carlos verificó una segunda vez, y luego una tercera, los datos de su radar obsoleto pero confiable. Los 12 contactos misteriosos continuaban acercándose sistemáticamente, ahora situados a aproximadamente 150 kilómetros de la costa venezolana, volando a una altitud sostenida de 35.000 pies y manteniendo una formación de combate geométricamente perfecta que su experiencia le decía que era característica de aeronaves de última generación, posiblemente F-35 Lightning II o incluso F-22 Raptor. La discrepancia técnica entre ambos sistemas de radar lo alarmó profundamente a un nivel que no había experimentado en años. Durante las últimas décadas había observado repetidamente que los sistemas de radar más antiguos, aunque indudablemente menos precisos en términos de resolución y capacidades generales, a veces detectaban exitosamente señales específicas que los equipos ultramodernos filtraban automáticamente como ruido de fondo o interferencia atmosférica normal. En este caso particular, Carlos sospechaba fuertemente que los jets estadounidenses estaban empleando tecnología de sigilo o stealth de última generación que estaba específicamente diseñada para confundir y evadir los sistemas de radar modernos, de origen chino, pero que su viejo equipo soviético, diseñado durante la Guerra Fría específicamente y exclusivamente para detectar aeronaves estadounidenses incluso en condiciones adversas, podía identificar y rastrear exitosamente. Teniente, insistió Carlos con creciente urgencia, necesito que contacte inmediatamente con el Comando Central de Defensa Aérea Nacional. Tenemos lo que parecen ser contactos potencialmente hostiles acercándose sistemáticamente a nuestro espacio aéreo soberano. José lo miró con una expresión que combinaba respeto profundo hacia su experiencia con escepticismo comprensible. Hacia sus conclusiones, don Carlos, respondió diplomáticamente, con todo el respeto profesional que le tengo después de todos estos años trabajando juntos, sus sistemas de radar son literalmente de 1987. Los nuestros representan la última generación tecnológica disponible y no están detectando absolutamente nada fuera de lo normal. Tal vez lo que está viendo sea interferencia atmosférica inusual o algún tipo de problema técnico menor en su equipo auxiliar. Carlos comprendió inmediatamente que estaba enfrentando el dilema profesional más importante y potencialmente trascendental de toda su carrera de 35 años. Si estaba equivocado en su análisis y activaba innecesariamente los protocolos de emergencia militar nacional por lo que resultara ser una falsa alarma, podría causar un incidente diplomático extremadamente serio con repercusiones internacionales impredecibles. Pero si estaba correcto en su evaluación y no actuaba decisivamente, 12 jets militares estadounidenses podrían penetrar completamente el espacio aéreo venezolano sin que ningún sistema oficial los detectara hasta que fuera demasiado tarde para cualquier tipo de respuesta defensiva efectiva. A las 2:35 de la tarde exactamente, con los contactos misteriosos ahora situados a solo 120 kilómetros de la costa nacional y acercándose constantemente, Carlos tomó la decisión más arriesgada y potencialmente trascendental de toda su vida profesional. Activó el sistema de comunicaciones de emergencia nacional y contactó directamente con el general Ramón Velázquez, comandante supremo de la Defensa Aérea Integral de Venezuela, saltándose deliberadamente toda la cadena de comando normal y los protocolos burocráticos establecidos. General Velázquez, anunció Carlos con la autoridad que le conferían 35 años de servicio impecable, habla Carlos Mendoza desde el Centro de Control de Maiquetía.
tengo 12 contactos aéreos no identificados aproximándose sistemáticamente desde el sector noreste. Solicito formalmente autorización inmediata para activar todos los protocolos de intercepción de emergencia disponibles. La respuesta del general fue instantánea y categóricamente tajante. Mendoza replicó con voz militar firme: acabamos de realizar consultas exhaustivas con todos nuestros sistemas de defensa más modernos y sofisticados disponibles, y no estamos detectando absolutamente nada anómalo en ningún sector. ¿Está usted completamente seguro de la precisión y confiabilidad de su información, general?, respondió Carlos con toda la firmeza y convicción que le proporcionaban 35 años de experiencia profesional ininterrumpida. Mi radar auxiliar está detectando inequívocamente 12 contactos aéreos distintos volando en formación de combate perfectamente coordinada. La velocidad sostenida y la altitud de vuelo son completamente consistentes con jets militares estadounidenses de última generación tecnológica. Según mis cálculos profesionales, estimo aproximadamente 15 minutos hasta la penetración completa del espacio aéreo nacional soberano. Hubo un silencio comunicacional tenso y prolongado que se extendió por lo que parecieron minutos eternos. El general Velázquez conocía personalmente la reputación profesional legendaria de Carlos y sabía con certeza absoluta que en 35 años de carrera nunca había proporcionado una sola falsa alarma o información incorrecta. Sin embargo, la gravedad potencial de las implicaciones políticas, diplomáticas y militares de ordenar una intercepción militar activa contra jets estadounidenses era verdaderamente enorme y podría desencadenar consecuencias internacionales completamente impredecibles. Mendoza, dijo finalmente el general después de la larga pausa reflexiva, voy a activar inmediatamente protocolos de verificación múltiple a través de todos nuestros sistemas disponibles. Mantenga monitoreo constante y continuo de la situación y repórteme inmediatamente cualquier cambio, por menor que parezca. Si sus contactos misteriosos resultan ser reales, entonces tenemos una situación de crisis internacional de proporciones potencialmente históricas. A las 2:37 de la tarde, mientras el general coordinaba frenéticamente la verificación de emergencia a través de múltiples sistemas de defensa distribuidos por todo el territorio nacional, Carlos observó algo que lo tranquilizó parcialmente pero que también intensificó su preocupación. Los contactos habían cambiado ligeramente pero significativamente su trayectoria de aproximación. En lugar de continuar directamente hacia la costa venezolana como habían estado haciendo durante los últimos minutos, habían virado claramente hacia el oeste, dirigiéndose aparentemente hacia aguas internacionales, pero manteniéndose peligrosa y provocativamente cerca del límite exacto del espacio aéreo nacional soberano. Teniente Ramírez, le dijo Carlos a su colega más joven con seriedad absoluta, necesito que documente meticulosa y completamente todo lo que está ocurriendo en estos momentos. Si mi análisis resulta ser correcto sobre la naturaleza real de estos contactos misteriosos, cada palabra de esta conversación será inevitablemente revisada y analizada por múltiples autoridades nacionales e internacionales durante las investigaciones posteriores. José, aunque mantenía un escepticismo comprensible sobre la existencia real de los contactos que solo Carlos podía detectar, reconocía perfectamente la seriedad profesional absoluta en la voz de su mentor y comenzó inmediatamente a documentar meticulosamente todas las comunicaciones, procedimientos y decisiones tomadas durante la crisis emergente. A las 2:40 de la tarde exactamente, Carlos recibió una confirmación parcial pero significativa de sus sospechas más inquietantes. El general Velázquez lo contactó directamente con información clasificada de inteligencia militar. Mendoza anunció con voz grave: nuestros servicios de inteligencia militar han confirmado movimientos navales estadounidenses altamente inusuales y no rutinarios en el Mar Caribe durante las últimas 48 horas consecutivas. Es completamente posible que sus contactos sean reales y representen una amenaza operacional genuina. Estamos activando inmediatamente todos nuestros interceptores, disponibles desde la base aérea La Carlota. Pero Carlos, con su experiencia táctica acumulada,
sabía perfectamente que los interceptores venezolanos disponibles, principalmente aviones Sukhoi Su-30 de fabricación rusa, tardarían un mínimo absoluto de 12 minutos en despegar, alcanzar altitud operacional y llegar a la posición aproximada de los contactos misteriosos. Si los jets estadounidenses mantenían su velocidad actual de aproximación, podrían completar exitosamente su misión, cualquiera que fuera su objetivo específico, antes de que la defensa aérea venezolana pudiera responder efectivamente o siquiera interceptarlos. En ese momento crítico y definitorio, Carlos tomó la decisión más audaz, arriesgada y potencialmente trascendental de toda su vida profesional. Utilizando frecuencias de radio de emergencia internacional que conocía perfectamente después de décadas de experiencia trabajando en aviación internacional, intentó establecer comunicación directa con los pilotos estadounidenses, saltándose completamente todos los protocolos diplomáticos y militares establecidos. Contactos aéreos no identificados volando en rumbo 240 grados, altitud 35.000 pies, habla el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Venezuela, anunció Carlos en el inglés técnico internacional que había perfeccionado durante décadas. Están ustedes aproximándose sistemáticamente al espacio aéreo soberano de la República Bolivariana de Venezuela. Solicito identificación inmediata y declaración de intenciones operacionales. El silencio radiofónico fue absolutamente total durante 30 segundos interminables que se sintieron como una eternidad completa. Carlos podía escuchar los latidos acelerados de su propio corazón mientras esperaba una respuesta que podría determinar si estaba presenciando el inicio de un incidente internacional mayor. Luego, finalmente, una voz profesional con acento estadounidense inconfundible respondió en inglés claro y militar: Venezuelan Air Traffic Control, this is Hawk Leader Flying, formation of 12 aircraft, we are conducting routine patrol operations in international waters. We have no intention to violate your national airspace. Carlos sintió simultáneamente una mezcla explosiva de alivio profundo y adrenalina pura. Sus contactos misteriosos eran indudablemente reales y había logrado establecer comunicación directa exitosa con lo que era claramente una formación militar estadounidense de 12 aeronaves. Sin embargo, la respuesta oficial sobre operaciones de patrullaje rutinario no lo tranquilizó completamente, especialmente considerando la formación de combate perfecta y la proximidad provocativa al espacio aéreo venezolano. Hawk Leader, respondió Carlos utilizando su mejor inglés profesional, producto directo de décadas trabajando en coordinación con aviación internacional. Your current flight trajectory, anti formation, pattern, strongly suggest active combat mission. Profile Ratertan Routine Patrol. Venezuelan Air Defense Systems ABB en Fuji Activated and Interceptors Are en route. I strongly recommend immediate course change to avoid potential international incident. Hubo otra pausa radiofónica tensa y prolongada. Carlos podía imaginar vívidamente las comunicaciones internas urgentes que debían estar ocurriendo entre los pilotos estadounidenses y sus comandantes de base, evaluando cuidadosamente cómo responder apropiadamente a un controlador civil venezolano que había detectado su presencia cuando se suponía que sus aeronaves de tecnologías TEALT eran completamente indetectables para los sistemas de radar convencionales. Venezuelan Air Traffic Control finalmente respondió Hawk Leader después de la larga deliberación. We acknowledge and understand your legitimate concern about our flight operations. We will maintain our current course strictly within international waters only. We repeat, we have no hostile intent whatsoever toward Venezuelan territory or airspace. A las 2:43 de la tarde exactamente, Carlos observó con alivio considerable en su radar auxiliar que los contactos estadounidenses efectivamente habían modificado claramente su trayectoria de vuelo, alejándose definitivamente del límite del espacio aéreo venezolano y dirigiéndose hacia aguas que eran indiscutiblemente internacionales. Simultáneamente, recibió confirmación oficial del general Velázquez Mendoza, anunció el comandante con satisfacción evidente. Nuestros interceptores confirman contacto visual directo con formación estadounidense de 12 aeronaves retirándose sistemáticamente hacia aguas internacionales.
Su alerta temprana y su gestión de comunicaciones posiblemente evitaron un incidente internacional de magnitud mayor con consecuencias impredecibles. El teniente Ramírez miraba a Carlos con una expresión que combinaba asombro genuino y respeto profesional renovado. Don Carlos, preguntó con curiosidad evidente, ¿cómo supo usted con tanta certeza que esos contactos eran reales cuando todos nuestros sistemas más modernos no lograron detectar absolutamente nada? Carlos apagó cuidadosamente su radar auxiliar soviético con una sonrisa cansada pero satisfecha. José, explicó pacientemente, en 35 años de experiencia profesional he aprendido una lección fundamental. La tecnología más moderna y sofisticada disponible no siempre es necesariamente la más confiable o efectiva para todas las situaciones. Durante la Guerra Fría, los ingenieros soviéticos diseñaron específicamente estos sistemas de radar para detectar y rastrear aeronaves estadounidenses equipadas con las tecnologías de sigilo más avanzadas de esa época. Es profundamente irónico que un equipo técnicamente obsoleto haya resultado ser más efectivo que los sistemas del siglo XXI para esta situación específica. A las 3 de la tarde, cuando terminó oficialmente su turno programado, Carlos había completado meticulosamente todos los reportes oficiales requeridos sobre el incidente. El general Velázquez le había confirmado oficialmente que su alerta temprana combinada con su comunicación directa exitosa con los pilotos estadounidenses habían contribuido significativa y decisivamente a evitar una escalada militar que podría haber resultado fácilmente en el primer enfrentamiento aéreo directo entre Estados Unidos y Venezuela en décadas. Esa noche, en la tranquilidad de su apartamento en Los Teques, Carlos le relató detalladamente a su esposa Marta todos los eventos extraordinarios del día. Por un momento genuinamente pensé que estaba presenciando el inicio de una guerra real, le confesó honestamente, pero me alegra profundamente saber que la experiencia profesional acumulada y el instinto desarrollado durante décadas todavía tienen valor real en un mundo cada vez más dominado por tecnología automatizada y sistemas computerizados. Marta lo abrazó con orgullo evidente y amor profundo. Carlos, le dijo emocionalmente, después de 35 años dedicados completamente a esta profesión, todavía estás protegiendo activamente el cielo venezolano y manteniendo la paz internacional. Ese radar viejo tuyo resultó ser más valioso que todos los sistemas modernos del mundo juntos. Una semana completa después del incidente histórico, Carlos recibió una visita completamente inesperada en la torre de control de Maiquetía. El general Velázquez había venido personalmente, acompañado por una delegación militar oficial, para entregarle una condecoración especial por servicio excepcional a la defensa nacional. Mendoza, anunció el general solemnemente frente a todos sus colegas profesionales, su experiencia veterana y su instinto profesional desarrollado durante décadas posiblemente evitaron un incidente internacional que habría tenido consecuencias completamente impredecibles y potencialmente catastróficas para nuestro país y para toda la región. El teniente Ramírez, quien había sido testigo directo de todo el incidente desde el principio, se acercó humildemente a Carlos después de la ceremonia oficial. Don Carlos, dijo con sinceridad evidente, quiero pedirle disculpas formales por haber dudado inicialmente de su análisis profesional. ¿Podría enseñarme personalmente a operar el radar auxiliar? Creo sinceramente que necesito aprender directamente de su experiencia acumulada. Carlos sonrió con la paciencia característica que había desarrollado entrenando generaciones de controladores jóvenes. José, explicó generosamente, la tecnología moderna es verdaderamente excelente y representa avances extraordinarios, pero la experiencia humana acumulada durante décadas es absolutamente insustituible. El verdadero control de tráfico aéreo profesional no reside exclusivamente en las pantallas más sofisticadas y los sistemas automatizados más avanzados. El núcleo de nuestra profesión está en entender profundamente qué significan realmente los datos que recibimos, interpretar correctamente los patrones anómalos que aparecen ocasionalmente, y tomar decisiones críticas efectivas cuando los protocolos estándar establecidos no son suficientes para la situación específica. 6 meses después del incidente del 15 de septiembre,
que había sido oficialmente clasificado por las autoridades militares pero que permanecía vívidamente grabado en la memoria de todos los participantes. Carlos sabía con certeza que había sido parte integral de algo históricamente significativo que había alterado sutilmente las relaciones internacionales regionales. En sus memorias personales privadas, escribió reflexivamente: ese día específico, entendí completamente que 35 años de experiencia profesional acumulada valían infinitamente más que todos los sistemas tecnológicos más modernos del mundo combinados. La situación no se trataba simplemente de tecnología nueva versus tecnología vieja, o de sistemas modernos versus equipos obsoletos. Se trataba fundamentalmente de experiencia humana irreemplazable, instinto profesional desarrollado durante décadas y la responsabilidad moral absoluta de proteger tanto el espacio aéreo nacional soberano como la paz internacional estable. El radar soviético fabricado en 1987 permanece encendido y operacional en la torre de control de Maiquetía, ya no como una simple reliquia nostálgica de épocas pasadas, sino como un recordatorio tangible y funcional de que la experiencia humana acumulada y la tecnología más avanzada deben trabajar sinérgicamente juntas para garantizar tanto la seguridad aérea nacional como la estabilidad internacional. Carlos continúa dedicadamente entrenando a controladores jóvenes de nuevas generaciones, enseñándoles pacientemente que los sistemas más sofisticados y computerizados del mundo son completamente inútiles sin la experiencia profesional necesaria para interpretarlos correctamente y la sabiduría práctica para aplicar esa información efectivamente. La historia extraordinaria de Carlos Mendoza se convirtió rápidamente en caso de estudio obligatorio en academias de aviación militar y civil de toda América Latina, demostrando convincentemente que la experiencia profesional acumulada, el instinto desarrollado durante décadas de práctica y la capacidad de tomar decisiones críticas bajo presión extrema siguen siendo elementos absolutamente fundamentales en la aviación moderna, incluso en una era completamente dominada por sistemas automatizados, inteligencia artificial y tecnologías que parecen casi mágicas. Pero la lección más importante que Carlos transmite constantemente a las nuevas generaciones de controladores es que la tecnología, por más avanzada que sea, nunca puede reemplazar completamente el juicio humano experto cuando se trata de situaciones que involucran la seguridad de vidas humanas y la paz internacional. Los sistemas pueden fallar, les dice regularmente, los protocolos pueden ser inadecuados para situaciones específicas, pero la experiencia y el instinto profesional desarrollados durante décadas pueden marcar la diferencia entre la paz y la guerra. ¿Te ha impresionado esta increíble historia de cómo un controlador aéreo veterano evitó una guerra internacional usando un radar obsoleto y 35 años de experiencia profesional acumulada? Si te quedaste con ganas de más contenido así de fascinante, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal activando la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias exclusivas sobre héroes anónimos que cambiaron silenciosamente el curso de la historia. En los comentarios cuéntanos, ¿crees que Carlos tomó la decisión correcta al confiar en su experiencia profesional por encima de los sistemas tecnológicos más modernos? ¿Qué harías tú en una situación similar donde tu instinto contradice completamente lo que indica la tecnología más avanzada? ¿Desde qué país nos estás viendo? Nos encanta leer todas sus opiniones y responder personalmente a cada uno de ustedes. Y no te vayas todavía porque tenemos preparadas más historias explosivas sobre profesionales extraordinarios que desafiaron la tecnología moderna para salvar vidas humanas. La próxima semana revelaremos cómo una ingeniera petrolera jubilada evitó un desastre ambiental catastrófico en el lago de Maracaibo usando conocimientos geológicos tradicionales que todos los expertos jóvenes consideraban completamente obsoletos. No te lo puedes perder. Recuerda, cada like y cada suscripción nos ayuda enormemente a seguir creando este contenido único y original que no encontrarás en ningún otro lugar de YouTube. Somos una familia creciente de más de X suscriptores apasionados por las historias reales que nunca te contaron los medios tradicionales. Hasta la próxima entrega y que viva la experiencia profesional que salva vidas.